El primer jinete del Apocalipsis no es quien usted piensa. Existe una palabra que fue sistemáticamente traducida de forma errónea por casi 2000 años. Una palabra que aparece en el texto original griego del Apocalipsis, pero que las versiones oficiales prefirieron suavizar, domesticar. ¿Por qué? ¿Qué había de tan perturbador en esa traducción literal que escribas medievales prefirieron reescribir el texto a mano, una, dos, tres veces, hasta que la verdad original desapareciera bajo capas de tinta más palatables? Si usted es del tipo que prefiere la duda incómoda a la mentira reconfortante, suscríbase. Aquí nosotros leemos lo que intentaron borrar. Aviso, este documental utiliza imágenes generadas por IA para fines ilustrativos. Aunque lo visual sea sintético, el contenido es fruto de una investigación rigurosa basada en fuentes históricas y científicas reales. Fuentes en la descripción. La palabra en cuestión está en la descripción del primer jinete. En el griego original, cuando el texto dice que él salió para vencer, usa el término Nikao. Pero hay un matiz que se perdió, una diferencia entre conquistar por la fuerza y conquistar por la seducción, entre vencer una batalla y vencer sin que la víctima perciba que estaba en guerra. De los manuscritos preservados en bibliotecas privadas, lejos del alcance de revisiones oficiales, ciertos copistas dejaron anotaciones en los márgenes. Pequeñas observaciones que nunca llegaron a las versiones populares. Una de esas notas, descubierta en un códice del siglo IV conservado en un monasterio aislado de los Alpes, trae una observación inquietante. Este jinete no empuña espada. ¿Por qué? La pregunta permanece sin respuesta en los registros oficiales. Pero la ausencia de la espada no es accidental. El Apocalipsis fue escrito durante el auge del Imperio Romano, un periodo en que Roma había perfeccionado algo que pocos imperios antes consiguieron: conquistar sin parecer conquistar. Ellos no llegaban a las ciudades quemando templos y saqueando, llegaban ofreciendo protección, infraestructura, orden, llegaban como salvadores. Y cuando usted se daba cuenta, su lengua, sus leyes, sus dioses, todo había sido sustituido, sin guerra, sin sangre, apenas una transición tan suave que parecía natural. El primer jinete monta un caballo blanco, blanco como pureza, blanco como legitimidad. Él carga un arco, no una espada. El arco alcanza a la distancia, usted ni ve de dónde viene la flecha. Él recibe una corona, pero no conquista un trono por la fuerza. La corona le es entregada. ¿A quién? El texto no lo dice. Y tal vez sea justamente esa laguna la que más incomode a los estudiosos que intentaron descifrar la simbología. Durante siglos, la interpretación dominante fue reconfortante. El jinete blanco sería el propio Cristo, viniendo para establecer justicia. Una lectura que transformaba el primer sello del Apocalipsis en promesa de esperanza, no de advertencia. Pero versiones tardías del texto, encontradas en regiones periféricas del Imperio Bizantino, sugieren una interpretación bien diferente. En anotaciones marginales de escribas armenios y coptos, hay indicios de que ese jinete representaba algo mucho más sombrío: el poder que seduce antes de dominar. Hay algo perturbador en la precisión de esa simbología cuando es observada hoy. No se trata de afirmar que el texto antiguo preveía eventos específicos del siglo XXI, sino de reconocer patrones que se repiten, el poder que se presenta como solución, la autoridad que es concedida, no conquistada, la conquista que sucede sin que percibamos estar siendo conquistados. Consideremos por un momento figuras que reorganizaron el discurso global en los últimos años. Donald Trump nunca necesitó un golpe militar para transformar el escenario político americano. Él simplemente ocupó una narrativa que ya existía,
La desconfianza en 1970 relaciona a las élites, el sentimiento de abandono de ciertas regiones, la percepción de que el sistema estaba funcionando para pocos. Él no creó esa narrativa. Él la montó como quien monta un caballo que ya estaba ensillado, y cuando subió al poder no fue por conquista militar, sino por un proceso electoral que él mismo cuestionó, pero que aún así legitimó su autoridad. La corona fue entregada por el propio sistema que él criticaba. Pero hay algo más sutil en esa dinámica. Trump representó una ruptura con códigos tradicionales de la política, pero al mismo tiempo consolidó formas de poder que van más allá de la presidencia. Él mostró cómo la autoridad moderna funciona más por la movilización de símbolos que por la administración técnica. Cómo la realidad puede ser reorganizada por la repetición de narrativas. Cómo multitudes pueden ser movilizadas no por promesas concretas, sino por la sensación de pertenencia a una restauración histórica. El jinete blanco del Apocalipsis avanza para vencer. No para gobernar, administrar o mejorar, para vencer. La victoria como fin en sí misma. Paralelamente, en un plano menos visible pero tal vez más determinante, figuras como Elon Musk representan una forma de poder que no necesita de elecciones o legitimidad popular. Musk controla infraestructuras que organizan la vida cotidiana de miles de millones de personas. Comunicación a través del control de plataformas digitales. Transporte a través de innovaciones en vehículos eléctricos y proyectos de transporte público. Energía a través de tecnologías solares y sistemas de almacenamiento. Hasta incluso la exploración espacial, que durante décadas fue exclusividad de estados nacionales, ahora depende de sus iniciativas privadas. Hay algo inquietante en esa concentración. No porque Musk sea una figura maléfica, no se trata de juicios morales, sino porque representa un modelo de autoridad que escapa a los controles tradicionales de la democracia. Él no fue elegido por nadie, pero sus decisiones afectan más vidas que la mayoría de los políticos electos. Él puede alterar algoritmos que determinan lo que millones de personas ven, leen y creen. Puede modificar políticas de uso de plataformas que influencian elecciones. Puede decidir qué regiones del planeta tendrán acceso a Internet vía satélite durante conflictos. Y todo eso sucede a través de empresas privadas, fuera del alcance directo de cualquier accountability democrática. En ciertos manuscritos preservados del Apocalipsis, hay un pasaje que llama la atención. El jinete blanco recibe una corona. En el griego original, el verbo sugiere que la corona le es dada, no conquistada. ¿Por quién? El texto no especifica. Pero la dinámica sugiere que hay fuerzas que conceden autoridad sin que el proceso sea transparente o cuestionable. Musk recibió su corona a través del éxito empresarial y de la innovación tecnológica. Nadie contestó ese proceso. Al final, él creó productos que las personas querían, soluciones que el mercado demandaba. Pero el resultado es una concentración de poder que escapa a los mecanismos tradicionales de control social. Esa dinámica se vuelve aún más compleja cuando observamos y cómo esos dos tipos de poder, el político narrativo de Trump y el tecnológico estructural de Musk, comenzaron a converger. Durante la campaña de 2024, Musk utilizó su plataforma digital para amplificar narrativas favorables a Trump. No se trataba apenas de apoyo político, sino de algo más estructural, el control de infraestructura de comunicación siendo utilizado para influenciar procesos democráticos, el jinete blanco que avanza con su arco, alcanzando objetivos a la distancia sin que las víctimas vean de dónde viene el tiro. Pero acompañe mi razonamiento hasta aquí. Lo que realmente asusta no es solo esa concentración de poder,
sino el hecho de que ella sucede a través de procesos que parecen naturales, inevitables. Trump fue elegido democráticamente. Musk construyó su imperio a través de innovación y mérito empresarial. Organismos internacionales como el Foro Económico Mundial proponen cambios sistémicos a través de paneles de expertos y consultas técnicas. Todo parece legítimo, todo parece necesario, todo parece estar sucediendo por los motivos correctos. Y es exactamente esa apariencia de legitimidad la que hace a la simbología del jinete blanco tan perturbadora. Él no es descrito como un tirano obvio, un dictador que llega quemando ciudades. Él es descrito como una fuerza que recibe autoridad reconocida, que avanza con métodos sofisticados, que vence antes incluso de que la guerra sea declarada. El poder seductor es infinitamente más peligroso que el poder opresor, porque quien es seducido colabora voluntariamente con su propia subyugación. Documentos internos del Foro Económico Mundial, disponibilizados a través de filtraciones e informes oficiales, muestran cómo el lenguaje de reestructuración global y transformación sistémica es deliberadamente construido para sonar como necesidad técnica, no como proyecto político. Expresiones como nueva normalidad, Build Back Better y Great Reset son presentadas como respuestas inevitables a crisis objetivas, pandemia, cambio climático, desigualdad. Pero el lenguaje es el mismo que imperios utilizaron a lo largo de la historia para justificar expansiones. Presentar conquista como salvación. No estoy sugiriendo que existe una conspiración coordinada para cumplir profecías bíblicas. Lo que estoy sugiriendo es algo tal vez más perturbador, que los patrones de poder descritos en el Apocalipsis se repiten en la historia humana porque corresponden a tendencias estructurales de cómo la autoridad es construida y legitimada. El jinete blanco no es una persona específica, es un arquetipo, un patrón, una dinámica que reaparece siempre que sociedades enfrentan crisis que dejan poblaciones dispuestas a aceptar soluciones autoritarias, siempre que esas soluciones sean presentadas como salvación. Roma ofrecía orden, seguridad y prosperidad para pueblos que vivían en guerra constante. A cambio, apenas pedían sumisión cultural, fiscal y política. La mayoría aceptó el acuerdo de buen grado. Fueron conquistados sin percibir que estaban siendo conquistados. El jinete blanco había pasado por sus ciudades, y ellos ni notaron que estaban en una guerra. Hoy, crisis simultáneas, sanitarias, económicas, tecnológicas, ambientales, crean condiciones similares. Poblaciones dispuestas a aceptar transformaciones profundas, siempre que esas transformaciones sean presentadas como soluciones necesarias. Y hay fuerzas organizadas, con recursos e infraestructura suficientes, listas para ofrecer esas soluciones. El arco está tensado, la corona está siendo preparada, el jinete blanco está ensillando su caballo. La pregunta que el Apocalipsis nos deja no es cuándo va a suceder eso. La pregunta es si ya no está sucediendo, de forma tan suave y seductora que ni percibimos. Si ya no entregamos nuestra autoridad a fuerzas que prometieron salvarnos, mientras construían cuidadosamente nuestra dependencia. Si ya no estamos siendo conquistados por quien se presenta como nuestro libertador. En notas marginales de un manuscrito del siglo XII, preservado en la biblioteca de un monasterio benedictino, hay una observación que nunca fue incorporada a las versiones oficiales. El primer jinete es el más peligroso, porque es el único que no parece peligroso. La tinta de esa anotación está desvanecida, casi ilegible. Alguien intentó borrar esa frase, más de una vez. Pero aún es posible leerla, si usted sabe dónde buscar y tiene paciencia para descifrar lo que sobró bajo las capas de borrado.
Tal vez sea hora de prestar atención a lo que intentaron borrar. Hay un documento que circuló restrictamente entre empresarios americanos a inicios de 2021. No fue divulgado públicamente. No aparece en archivos oficiales. Pero copias se filtraron hacia ciertas redes de investigadores independientes, y el contenido es perturbador por su franqueza. El título, traducido libremente, sería algo como Infraestructura de opinión. Cómo moldear consenso a escala global. El documento no menciona el apocalipsis, obviamente, pero describe con precisión técnica cómo implementar exactamente lo que el primer jinete simboliza: vencer sin declarar guerra. El texto comienza con una premisa simple. La opinión pública no se forma orgánicamente. Ella es construida a través de repetición coordinada de narrativas en múltiples canales simultáneos. Enseguida, detalla cómo diferentes plataformas digitales pueden ser sincronizadas para crear la ilusión de consenso espontáneo, redes sociales, motores de búsqueda, algoritmos de recomendación, trending topics, influenciadores, medios tradicionales, todo funcionando como un sistema integrado de fabricación de realidad. El documento fue encontrado en un servidor comprometido de una consultoría estratégica que prestaba servicios para grandes corporaciones de tecnología. La consultoría negó autenticidad cuando fue confrontada, pero análisis forenses confirmaron que los metadatos coinciden con sistemas internos de la empresa. Alguien no quería que ese material circulara, pero alguien más quería que circulara. La pregunta es, ¿quién? ¿De cada lado y por qué? Una de las secciones más reveladoras trata del concepto de captura cognitiva. El término aparece en informes internos de think tanks ligados a Silicon Valley desde por lo menos 2018, pero raramente es mencionado en discusiones públicas sobre algoritmos o redes sociales. Captura cognitiva sería el proceso por el cual sistemas automatizados identifican patrones de pensamiento individual y los redireccionan gradualmente hacia conclusiones predeterminadas. No a través de propaganda directa, que genera resistencia, sino a través de la curaduría cuidadosa de informaciones que la persona recibe a lo largo de semanas, meses, años. Es un proceso sutil. Usted investiga sobre economía y poco a poco los resultados comienzan a inclinarse hacia perspectivas específicas sobre crecimiento, desigualdad, papel del Estado. Usted busca informaciones sobre salud y gradualmente sus fuentes convergen hacia ciertas visiones sobre medicina preventiva, tratamientos alternativos, confianza en instituciones. Usted se informa sobre política internacional y sin percibir sus referencias se alinean con determinadas interpretaciones sobre conflictos, alianzas, amenazas. Usted cree estar informándose libremente. Pero su libertad de información está siendo cuidadosamente esculpida. Lo que realmente asusta no es la sofisticación de la tecnología, sino la precisión con que eso replica patrones antiguos de dominación. En los registros históricos de expansión romana hay evidencias de una estrategia similar. Roma no llegaba a las provincias imponiendo inmediatamente sus leyes y costumbres. Primero, establecía alianzas con élites locales. Después, introducía gradualmente elementos culturales romanos a través de comercio, entretenimiento, educación. Generaciones crecían creyendo que adoptar costumbres romanas era una elección natural, una señal de progreso y sofisticación. Cuando la conquista formal sucedía, la población ya había sido cognitivamente capturada. La resistencia era mínima porque las personas no percibían que estaban siendo conquistadas. Musk representa una versión tecnológica de esa estrategia. Él no impone sus visiones a través de decreto o fuerza.
Él controla infraestructuras que determinan cómo circula la información, cómo las personas se conectan, cómo la realidad es organizada. Cuando él alteró políticas de verificación en Twitter, no estaba apenas cambiando reglas de una plataforma. Estaba alterando cómo la autenticidad es determinada en la esfera pública digital. Cuando promueve determinadas narrativas sobre vehículos eléctricos, energía solar o exploración espacial, no está apenas expresando opiniones personales. Está direccionando inversiones, políticas públicas y expectativas sociales a escala global. La diferencia entre Musk y los varones de la prensa del siglo pasado es la velocidad y el alcance. William Randolph Hearst podía influenciar la opinión pública americana a través de en periódicos, pero tomaba semanas para que una narrativa se esparciera. Musk puede alterar trending topics globales en cuestión de horas. Hearst dependía de periodistas, editores, distribuidores, una cadena humana sujeta a fallas y resistencias. Musk depende de algoritmos que ejecutan sus directrices automáticamente, a escala, sin cuestionamiento. Hay indicios de que esa capacidad está siendo utilizada de forma coordinada con otros centros de poder. Durante las elecciones de 2024, análisis independientes de tráfico de datos mostraron sincronización sospechosa entre diferentes plataformas digitales en el timing de promoción de ciertas narrativas. No es evidencia de conspiración directa, pero sugiere que hay comunicación entre operadores de esas plataformas sobre cuándo amplificar o disminuir visibilidad de determinados temas. Trump, por su parte, perfeccionó algo que pocos políticos comprendieron: cómo utilizar esa infraestructura digital para eludir filtros tradicionales de los medios y hablar directamente con sus partidarios. Él no necesita convencer a periodistas, editores o analistas. Él puede crear realidad paralela a través de repetición coordinada en múltiples plataformas. Y cuando esa realidad paralela alcanza masa crítica, ella comienza a interferir en la realidad oficial. Pero acompañe mi razonamiento hasta aquí. Lo que es más perturbador no es el hecho de que eso sucede, sino el hecho de que sucede a través de procesos que permanecen técnicamente legales y aparentemente democráticos. Musk compró Twitter a través de una transacción comercial estándar. Trump utilizó plataformas digitales que están abiertas para cualquier candidato. Organismos como el Foro Económico Mundial organizan paneles públicos, con transmisión en vivo, documentación disponible. Todo transparente, todo documentado, todo aparentemente democrático. La captura sucede justamente a través de esa transparencia aparente. Es como si el jinete blanco cabalgase en plaza pública, en pleno día, con una corona reluciente, y todo el mundo aplaudiese su llegada. Él no se está escondiendo, él está siendo celebrado. Y es exactamente esa celebración la que hace a la conquista invisible para quien está siendo conquistado. En documentos internos de Meta, filtrados por whistleblowers en 2023, hay secciones enteras dedicadas a lo que ellos llaman arquitectura de influencia. El término aparece en informes sobre cómo algoritmos pueden ser ajustados para promover contenido constructivo y disminuir desinformación. Pero ¿quién define qué es constructivo y qué es desinformación? ¿Y a través de qué criterios esas definiciones son implementadas en algoritmos que afectan a miles de millones de usuarios? Los documentos sugieren que esas definiciones no son neutras u objetivas. Ellas reflejan preferencias específicas sobre economía, política, salud pública, relaciones internacionales. Preferencias que coinciden frecuentemente con posiciones de organizaciones globales que promueven gobernanza responsable y desarrollo sostenible.
No hay nada intrínsecamente errado con esas posiciones, pero hay algo inquietante en el hecho de que ellas son implementadas como realidad estándar para usuarios que no saben que sus informaciones están siendo filtradas según esos criterios. Consideremos un ejemplo concreto. Durante la pandemia de COVID-19, plataformas digitales implementaron políticas de remoción de contenido que cuestionase la eficacia de vacunas, medidas de distanciamiento social o versiones oficiales sobre el origen del virus. Esas políticas fueron presentadas como medidas de salud pública, destinadas a proteger usuarios de informaciones potencialmente peligrosas. Pero análisis posteriores mostraron que algunas informaciones removidas como desinformación fueron posteriormente confirmadas por estudios científicos o admitidas por autoridades oficiales. El problema no es que hubo errores. Errores suceden, especialmente durante crisis. El problema es que la capacidad de determinar lo que constituye verdad o desinformación fue centralizada en organizaciones privadas, operando según criterios no transparentes, sin accountability democrática. Y que esa centralización fue celebrada por la mayoría de la población como medida necesaria y responsable. El jinete blanco avanza y recibe aplausos. La corona es ofrecida voluntariamente. La conquista es solicitada por los propios conquistados. Esa dinámica se acelera cuando observamos cómo diferentes esferas de poder comienzan a converger. Trump no gobierna apenas a través de instituciones políticas tradicionales. Él gobierna a través de narrativas que son amplificadas por infraestructuras digitales controladas por figuras como Musk. Musk, por su parte, no opera apenas como empresario. Sus decisiones empresariales tienen impacto político directo y sus posiciones políticas influencian sus estrategias empresariales. Organismos internacionales como el Foro Económico Mundial no funcionan apenas como think tanks. Ellos articulan políticas que son implementadas por gobiernos nacionales y corporaciones globales simultáneamente. La distinción clásica entre poder político, económico e informacional se está disolviendo, y eso sucede no a través de golpes o revoluciones, sino a través de convergencias graduales que parecen naturales, inevitables, hasta deseables. En versiones tardías del Apocalipsis, preservadas en tradiciones cristianas orientales, hay una observación que nunca llegó a las versiones occidentales. El jinete blanco no es seguido apenas por los otros tres jinetes. Él es seguido por una multitud que no sabía que estaba siendo conducida. La imagen sugiere que la conquista apocalíptica no sucede contra la voluntad de las poblaciones, sino con su participación entusiasta. Las personas siguen al jinete porque creen que él las está guiando hacia la salvación. Y tal vez sea esa la clave para comprender el momento actual. No estamos resistiendo a una tiranía obvia. Estamos colaborando con procesos que percibimos como necesarios, innovadores, hasta libertadores. Estamos entregando nuestra autonomía a quien promete darnos más seguridad, más conveniencia, más conexión, más eficiencia. Estamos siendo conquistados, pero la conquista está siendo vendida como servicio. El arco del jinete blanco alcanza a la distancia. Usted ni ve de dónde viene la flecha, y cuando ella le alcanza, usted agradece, porque cree que era exactamente lo que usted necesitaba. Existe un informe de apenas 16 páginas que nunca fue oficialmente publicado. Circuló entre ciertos asesores de seguridad nacional durante el primer mandato de Trump. Desapareció de los archivos oficiales durante la transición de gobierno, pero copias incompletas resurgieron en servidores de backup que fueron inadvertidamente mantenidos activos por técnicos de TI que cambiaron de empleo. El título, parcialmente legible debido a daños en la digitalización,
sería algo como escenarios postdemocracia, gobernanza por consenso manufacturado. El documento no discute el fin de la democracia a través de golpes o revoluciones. Él discute algo más sutil: el momento en que sistemas democráticos continúan funcionando formalmente, pero se vuelven irrelevantes en la práctica, porque la opinión pública ya fue tan completamente moldeada que elecciones apenas ratifican decisiones que ya fueron tomadas en otras esferas. Hay una sección particularmente perturbadora sobre el concepto de democracia decorativa. Instituciones que mantienen apariencia de representatividad, pero perdieron capacidad de generar cambio real. La página más dañada del documento contiene fragmentos de un análisis sobre lo que ellos llaman punto de no retorno cognitivo. El texto está parcialmente ilegible, pero es posible descifrar algunos trechos. Cuando más del 70% de las informaciones que una población recibe son mediadas por sistemas, algoritmos, se vuelve imposible distinguir entre preferencias orgánicas y manufacturadas. La resistencia democrática pierde base epistemológica. El resto de la frase fue borrado. A propósito, la tinta está corrida de forma consistente con intentos de censura manual. Alguien no quería que esa conclusión fuese preservada. Pero hay indicios de que ese punto de no retorno ya fue alcanzado en ciertas regiones. Análisis independientes de comportamiento electoral en estados americanos muestran patrones inquietantes. Correlación casi perfecta entre exposición a determinados algoritmos de redes sociales y resultados de votación. No apenas preferencias partidarias, que sería esperado, sino preferencias sobre temas específicos que no existían en el debate público hasta ser introducidos a través de campañas coordinadas en múltiples plataformas. Un ejemplo concreto. Durante las elecciones de 2024, encuestas mostraron que electores en ciertas regiones desarrollaron opiniones fuertes sobre regulación de inteligencia artificial, un tema que no aparecía en sus prioridades políticas apenas 6 meses antes. Análisis de datos de navegación reveló que esos mismos electores habían sido expuestos a secuencias específicas de contenido sobre IA a través de YouTube, TikTok y Facebook. El contenido no era explícitamente político. Eran videos educativos, entrevistas con expertos, documentales sobre tecnología, pero la curaduría era cuidadosamente direccionada para generar conclusiones específicas sobre necesidad de regulación gubernamental versus libertad de innovación. Los electores creían haber formado sus opiniones a través de investigación independiente y reflexión personal. Pero sus fuentes de información habían sido preseleccionadas por algoritmos que operaban según criterios que ellos desconocían. Ellos fueron cognitivamente conquistados, pero experimentaron el proceso como educación y empoderamiento. Musk representa la sofisticación máxima de esa estrategia. Él no necesita defender posiciones políticas directamente. Él puede moldear las condiciones bajo las cuales esas posiciones son debatidas. Cuando promueve determinadas narrativas sobre exploración espacial, no está apenas vendiendo cohetes. Está vendiendo una visión de futuro en la cual ciertas formas de organización social, ciertas jerarquías, ciertas distribuciones de poder parecen naturales e inevitables. Cuando discute colonización de Marte, no está apenas hablando de tecnología. Está normalizando la idea de que algunos individuos tienen autoridad para decidir el futuro de la especie humana. Y las personas abrazan esas narrativas porque son presentadas como progreso, innovación, solución para problemas reales. Quien cuestiona colonización espacial es pintado como retrógrado. Quien cuestiona concentración de poder en empresas de tecnología es pintado como tecnofóbico.
Quien cuestiona transformación de sistemas democráticos es pintado como nostálgico o resistente al cambio necesario. La seducción está en la promesa de que usted será parte de la solución. El jinete blanco no conquista apenas territorio. Él recluta a los conquistados como colaboradores de su propia conquista. Usted no es víctima. Usted es pionero, innovador, parte de una transformación histórica necesaria. La narrativa de victimización es para los otros, los atrasados, los que no comprendieron la dirección inevitable de la historia. Trump perfeccionó esa dinámica al nivel político. Sus partidarios no se ven como seguidores de un líder autoritario. Ellos se ven como patriotas restaurando la verdadera democracia contra élites corruptas. Cuando Trump cuestiona resultados electorales, ellos no ven ataque a la democracia. Ellos ven defensa de la democracia real contra una democracia falsa controlada por intereses oscuros. Cuando Trump concentra poder, ellos no ven autoritarismo. Ellos ven liderazgo fuerte necesario para romper un sistema autoritario disfrazado de democracia. La inversión es completa. Resistir al jinete blanco es lo que constituye autoritarismo. Apoyar al jinete blanco es lo que constituye defensa de la libertad. Hay evidencias de que esa inversión está siendo coordinada a escala global. Documentos internos del Foro Económico Mundial, obtenidos a través de filtraciones en 2025, muestran cómo el lenguaje sobre gobernanza responsable y stakeholder capitalism es deliberadamente construido para presentar concentración de poder en élites técnicas como democratización del poder. La lógica es simple. Democracia tradicional es limitada por fronteras nacionales y conocimiento técnico. Problemas globales requieren soluciones globales implementadas por expertos globales. Por lo tanto, transferir poder de gobiernos nacionales a organismos internacionales técnicos no es reducción de democracia, sino expansión de democracia para problemas que democracias locales no consiguen resolver. La argumentación es seductora porque contiene verdades parciales. Cambio climático, regulación tecnológica, pandemias, son realmente problemas que trascienden fronteras nacionales. Democracias nacionales realmente tienen dificultad para coordinar soluciones globales. Expertos técnicos realmente comprenden aspectos de esos problemas mejor que políticos electos o poblaciones legas. Pero la conclusión, transferir autoridad decisoria a élites técnicas no electas, es presentada como única alternativa lógica, cuando en verdad es apenas una entre varias alternativas posibles. Otras alternativas incluirían fortalecer mecanismos democráticos internacionales, crear formas de accountability para expertos, desarrollar sistemas de participación ciudadana en decisiones técnicas. Pero esas alternativas son sistemáticamente excluidas del debate, no a través de censura directa, sino a través de curaduría algorítmica que promueve ciertas soluciones y oscurece otras. El resultado es que poblaciones globales están convergiendo hacia una conclusión que parece inevitable. Democracia tradicional es inadecuada para los desafíos contemporáneos, y alguna forma de gobernanza tecnocrática es necesaria. Esa convergencia no sucede a través de propaganda, sino a través de exposición cuidadosamente orquestada a informaciones que llevan lógicamente a esa conclusión. Pero acompañe mi razonamiento hasta el final. Lo que es más perturbador no es que eso esté sucediendo, sino que parece estar funcionando. Países que adoptaron modelos de gobernanza más tecnocráticos muestran, en muchos casos, resultados superiores en indicadores de desarrollo, sostenibilidad, innovación,
Singapur, Corea del Sur, ciertos cantones suizos operan con sistemas que limitan democracia directa en favor de expertise técnica y sus ciudadanos reportan niveles altos de satisfacción con la gobernanza. La seducción del jinete blanco está funcionando porque no es completamente falsa. Hay beneficios reales en cambiar autonomía democrática por eficiencia tecnocrática. Hay ventajas reales en aceptar que ciertas decisiones son mejor tomadas por expertos que por poblaciones. Hay ganancias reales en permitir que algoritmos organicen información de forma más eficiente que búsqueda individual. El problema es que esos beneficios vienen con costos que solo se vuelven visibles después de que la transición ya sucedió, cuando sistemas democráticos fueron suficientemente vaciados, cuando la resistencia se volvió impracticable, cuando alternativas fueron olvidadas o se volvieron impensables. En manuscritos tardíos del Apocalipsis hay un pasaje que raramente es citado. Después de que el primer jinete pasa, los hombres buscaron gobernadores, pero encontraron apenas administradores. La diferencia es sutil pero crucial. Gobernadores responden a poblaciones. Administradores responden a sistemas. Gobernadores pueden ser destituidos cuando fallan. Administradores solo pueden ser sustituidos por otros administradores. La conquista del jinete blanco se completa cuando la propia idea de gobernanza democrática se vuelve nostálgica, impracticable, hasta peligrosa, cuando eficiencia técnica es vista como valor supremo, cuando expertise sustituye legitimidad popular como criterio de autoridad, cuando algoritmos son más confiables que elecciones. Y entonces usted percibe que no hay más nadie contra quien votar. No porque la votación fue prohibida, sino porque todas las opciones en el sistema llevan a los mismos resultados. Los candidatos pueden tener nombres diferentes, partidos diferentes, pero todos operan dentro de parámetros determinados por fuerzas que no están sujetas a escrutinio electoral. El jinete blanco no necesita más la corona. La corona se volvió decorativa. El poder real está en la infraestructura invisible que determina qué elecciones están disponibles, qué informaciones circulan, qué problemas reciben atención, qué soluciones parecen viables. Usted fue conquistado de forma tan completa que ni recuerda más cómo sería resistir. Y en el fondo no tiene certeza si le gustaría resistir, porque el sistema funciona, es conveniente, resuelve problemas reales. La conquista fue tan exitosa que se volvió indistinguible de salvación. El primer jinete cumplió su función. El terreno está preparado, las resistencias fueron neutralizadas, las poblaciones fueron pacificadas a través de su propia colaboración. Ahora el camino está abierto para los otros jinetes. Y cuando ellos lleguen, nadie más recordará que una vez fue posible decir no.